Este es CCNA 2, versión 5.03, capítulo 6, Routing estático. Mi nombre es Raimundo Sergio Noriega Loredo. Bien, las rutas estáticas, el enrutamiento es fundamental para cualquier red de datos, ya que transfiere información a través de un Internet de trabajo de origen a destino. Los routers son dispositivos que se encargan de transferir paquetes de una red a la siguiente. Los routers descubren redes remotas de manera dinámica mediante protocolos de routing de manera manual o por medio de rutas estáticas. En muchos casos, los routers utilizan una combinación de protocolos de routing dinámico y rutas estáticas. Este capítulo trata sobre el enrutamiento estático. Las rutas estáticas son muy comunes y no requieren la misma cantidad de procesamiento y sobrecarga de los protocolos de routing dinámico. En este capítulo se utilizarán topologías de ejemplo de configurar las rutas estáticas IPv4 e IPv6 y para presentar técnicas de resolución de problemas a lo largo del proceso. Se analizarán varios comandos importantes del IOS y los resultados que se generan. Se incluirá una introducción a la tabla routing de redes conectadas directamente y rutas estáticas. Un router puede descubrir redes de dos maneras. Manualmente, las redes remotas se introducen de forma manual en la tabla de rutas por medio de rutas estáticas. Dinámicamente, las rutas remotas se descubren de forma automática mediante un protocolo de routing dinámico. Un administrador de red puede configurar una ruta estática de forma manual para alcanzar una red específica. A diferencia de un protocolo de routing dinámico, las rutas estáticas no se actualizan automáticamente y se deben volver a configurar de manera manual. Cada vez que se cambia la topología de la red, una ruta estática no cambia hasta que el administrador la vuelve a configurar de forma manual. El routing estático proporciona algunas ventajas en comparación con el routing dinámico. Por ejemplo, las rutas estáticas no se anuncian a través de la red, lo cual aumenta la seguridad. Las rutas estáticas consumen menos ancho de banda que los protocolos de routing dinámico. No se utiliza ningún ciclo de CPU para calcular y comunicar las rutas. Las rutas que usa una ruta estática para enviar datos es conocida. El routing estático tiene las siguientes desventajas. La configuración inicial y el mantenimiento son prolongados. La configuración es propensa a errores, especialmente en redes extensas. Se requiere la intervención del administrador para mantener la información cambiante de la ruta. No se adapta bien a las redes de crecimiento. El mantenimiento se torna cada vez más complicado. Requiere un conocimiento completo de toda la red para una correcta implementación. Se comparan las características del routing dinámico y el routing estático y hay que observar las ventajas de un método sobre las ventajas del otro. Las rutas estáticas son útiles para redes más pequeñas, una sola ruta hacia una red externa. También proporciona seguridad en una ruta más grande para ciertos tipos de tráfico o enlaces a otras redes que necesitan más control. En cambio, la mayoría de las redes puede utilizar una combinación de protocolos de routing dinámico y rutas estáticas. Esto puede ocasionar que el router tenga varias rutas en una red de destino a través de rutas estáticas y rutas descubiertas dinámicamente. Sin embargo, la distancia administrativa a una ruta estática es 1. Por lo tanto, una ruta estática tendrá prioridad sobre todas las rutas descubiertas dinámicamente. El routing estático tiene tres usos principales. Facilita el mantenimiento de la tabla de enrutamiento en redes más pequeñas, en las cuales no está previsto que crezcan significativamente. Proporciona routing hacia las redes de rutas internas y desde estas. Una red de rutas internas es aquella a la cual accede a través de una única ruta y cuyo router tiene un solo vecino. Utiliza una única ruta predeterminada para determinar una ruta hacia cualquier red, que no tenga una conciencia más específica, con otra ruta en la tabla routing. Las rutas predeterminadas se utilizan para enviar tráfico a cualquier destino que esté más allá del próximo router ascendente.
Bien, aquí tenemos las ventajas y desventajas del routing estático y vamos a señalar de manera directa sobre cómo es que se configura cada ventaja y desventaja. Bien, vamos a checar. La complejidad de configuración aumenta con el tamaño de la red. Eso sería una desventaja. No se necesitan recursos adicionales, CPU, ancho de banda, etc. Eso sería un beneficio. Los cambios de topología afectan la configuración. Eso sería una desventaja. La ruta de destino siempre es la misma. Ese es un beneficio. Las tablas de routing son pequeñas y el mantenimiento es mínimo. También es un beneficio. No se realizan actualizaciones automáticas a la tabla routing si la topología se modifica. Esa es una desventaja. Bien, quedando de la siguiente manera. Las rutas estáticas suelen usarse con más frecuencia para conectarse a una red específica o para proporcionar un gateway y de último recurso para una red interna. También puede utilizarse por lo siguiente: reducir el número de rutas anunciadas mediante el resumen de varias redes contiguas como una sola ruta estática, crear una ruta de respaldo en caso de que falle un enlace de la ruta principal. Se analizará los siguientes tipos de rutas estáticas: IPv4, IPv6. En este caso está la ruta estática estándar, ruta estática predeterminada, ruta estática resumida y la ruta estática flotante. Bien, veamos. IPv4 y IPv6 admiten las configuraciones de rutas estáticas. Las rutas estáticas no son útiles para conectarse a una red remota. Una ruta estática predeterminada es aquella que coincide en todos los paquetes. Una ruta predeterminada identifica la dirección IP del gateway a cual el router envía todos los paquetes IP, para lo que no tiene una ruta descubierta o estática. Una ruta estática predeterminada es simplemente una ruta estática con 0.0.0.0. diagonal 0 como dirección IPv4 de destino. Al configurar una ruta estática predeterminada se crea un gateway del último recurso. Todas las rutas que se identifican un destino específico con una máscara subred más grande tiene prioridad sobre la ruta predeterminada. Las rutas estáticas predeterminadas se utilizan en los siguientes casos: cuando ninguna otra ruta de la tabla routing coincide con la dirección IP de destino. En otras palabras, cuando no existe una coincidencia más específica. Se utilizan comúnmente cuando se conecta un router periférico en una compañía a la red ISP. Cuando un router tiene otro router único al que conecta, esta condición se conoce como router de conexión única. Para reducir de manera el número de entradas en la tabla de routing, se pueden resumir varias rutas estáticas. En una ruta estática, si se presentan las siguientes condiciones: las redes de destino son contiguas y se pueden resumir en una sola dirección de red. Todas las rutas estáticas utilizan la misma interfaz de salida o la dirección del siguiente salto. Bien, vamos a ver la siguiente ilustración. Bien, pues vamos a determinar el tipo de ruta. Para este caso vamos a checar la tabla. Muy bien. Dice, respalda una ruta ya descubierta por un protocolo routing. Esa podría ser flotante. Utiliza una dirección de red única para enviar varias rutas estáticas a una dirección destino. Esa podría ser resumen. Hace coincidir todos los paquetes y los envía a un gateway predeterminado específico. Esta podría ser predeterminada. Es útil conectarse a una red de rutas internas. Esa es una ruta estándar. Está configurada con una distancia administrativa mayor que el protocolo de routing dinámico original. Esa podría ser flotante.
Suele utilizarse con routers perimetrales para conectarse a la red ISP. Esa podría ser predeterminada. Bien, vamos a checar. Efectivamente. Bien, las rutas estáticas se configuran con el comando iproute de configuración global. La sintaxis del comando es la siguiente. iproute, dirección, medio red, máscara, medio subred, dirección IP, tipo interfaz, número, medio interfaz, dirección IP, distancia, name, permanent, etiqueta. Se requieren los siguientes parámetros para configurar el router estático. La dirección de red de destino de la red remota que se agrega a la tabla routing, también llamada prefijo. Máscara subred o simplemente máscara de la red remota que se agrega a la tabla routing. La máscara de subred puede modificarse para asumir un grupo de redes. Además debe utilizarse uno de los siguientes parámetros o ambos. Dirección IP. Dirección IP del router, conexión que se va a utilizar para reenviar el paquete de la red de destino remota. Se la suele denominar siguiente salto. Interfaz salida. Interfaz salida que se va a utilizar para reenviar el paquete al siguiente salto. Como se muestra en la ilustración, la sintaxis del comando que suele utilizarse es iproute, dirección red, máscara, subred, dirección IP, interfaz salida. El parámetro de salida de distancia se utiliza para crear una ruta estática flotante, al establecer una distancia administrativa mayor que la de una ruta descubierta de forma dinámica. Los parámetros restantes no son relevantes en este capítulo o para estudios de CCNA. Bien, en este ejemplo las figuras 1 y 3 muestran todas las tablas routing de los routers R1, R2 y R3. Observe que cada router tiene entradas solo para redes conectadas directamente y sus direcciones locales asociadas. Ninguno de los routers tiene conocimiento de las redes que están fuera de interfaz conectadas directamente. Por ejemplo, R1 no tiene conocimiento de las redes 172.16.1.0 diagonal 24, LAN en el router 2, 192.168.1.0 diagonal 24, red serial entre R2 y R3, 192.168.2.0 diagonal 24, LAN en el R3. En la figura 4 se muestra un ping correcto de R1 y R2. En la figura 5 se muestra un ping correcto. A la LAN R3. Esto debe ser que el R1 no tiene una entrada en la tabla de routing en la red LAN R3. El siguiente salto se puede identificar mediante una dirección IP, una interfaz de salida o ambas. En el modo en que se especifica el destino, genera uno de los siguientes tres tipos de ruta. Ruta de siguiente salto. Solo se especifica la dirección IP del siguiente salto. Ruta estática, conectada directamente. Solo se especifica la interfaz de salida del router. Ruta estática, completamente especificada si especifica la dirección IP del siguiente salto y la interfaz de salida. En la ruta estática de siguiente salto solo se especifica la dirección IP del siguiente salto. La interfaz de salida se deriva de del siguiente salto. Por ejemplo, en la figura 1 se configuran tres rutas estáticas del siguiente salto. En el R1 la dirección IP del siguiente salto R2. Antes de que un router reenvíe un paquete, el proceso de la tabla de enrutamiento debe determinar qué interfaz de salida utilizará para reenviar el paquete. A esto se le conoce como resolución de rutas. El proceso de resolución de la ruta en función del tipo de mecanismo del reenvío que utiliza el router. El CEF, Cisco Express Forwarding, en el compartimiento predeterminado la mayoría de las plataformas se ejecutan con iOS 2.0
o posterior. En la figura 2 se detalla el proceso básico de reenvío de paquetes en la tabla de routing para R1. Sin el uso CIF, cuando un paquete está destinado a la red 192.168.2.0, diagonal 24, el R1 busca una coincidencia en la tabla routing y se encuentra que debe reenviar paquetes de la dirección IPv4 172.16.2.2 del siguiente salto, tal como lo indica la etiqueta 1 en la ilustración. Todas las rutas que se hacen o que hacen referencia solo a la dirección IPv4 de la siguiente salto y que no hacen referencia a una interfaz salida deben resolver la dirección IPv4 de la siguiente salto con una ruta de tabla de routing que tenga una interfaz de salida. En esa instancia, R1 debe determinar cómo alcanzar la dirección 172.16.2.2, por lo tanto busca una segunda vez si existe una coincidencia para 172.16.2.2. En este caso, la dirección IPv4 hace coincidir la ruta de la red, tal como lo indica la etiqueta 2 en la ilustración. Esta búsqueda la comunica al proceso de la tabla routing, que este paquete se reenvía fuera de la interfaz. En realidad se requieren dos procesos de búsqueda en la ruta routing para reenviar cualquier paquete a la red 192.168.2.0.24. Cuando el router realiza varias búsquedas en la tabla routing, antes de reenviar el paquete, lleva a cabo un proceso que se conoce como búsqueda recursiva. Debido a que las búsquedas recursivas consumen recursos del router, debe evitarse también que sea posible. Una ruta estática recursiva es válida, es decir, es candidata para agregarse a la tabla routing, solo cuando el siguiente salto específica resuelve una interfaz de salida válida, ya sea de forma directa o indirecta. Utiliza el verificador de sintaxis de la figura 3 y 4 para configurar y verificar las rutas estáticas de la siguiente salto R2 y R3. Además de que los comandos ping y traceroute, otros comandos útiles como para verificar las rutas estáticas son los siguientes: show iproute, show iproute static, show iproute capa de red. Y esto sería todo en correspondiente al avance del capítulo 6. Muchas gracias.